En Lucas capítulo 9, hermanos. Lucas capítulo 9. Primeramente en el versículo 22. Lucas 9, versículo 22. Recuerden que estamos hablando en cuanto a cómo vencer las tribulaciones y las aflicciones en este mundo, para que de esta manera, hermanos, podamos nosotros también ser recibidos en gloria con nuestro Dios el día en que partamos de este mundo, hermanos. Podamos nosotros ir al lugar que Dios desea para todos nosotros. Y el día que venga nuestro Señor Jesucristo, nos manifestemos aún con Él. Y es por eso que es muy importante que nosotros sepamos precisamente cómo vencer todas estas tribulaciones y aflicciones. Hemos hablado largo y tendido sobre este tema y esperamos darle conclusión en este día. Pero quería hablarles precisamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, versículo 22, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cuando el Señor dice es necesario, el Señor tenía que vivir, hermanos, su propio calvario, su propia aflicción, su propia tribulación. Y no existían opciones en el sentido de que si pudiera o no pudiera, si quisiera o no quisiera. Había una enorme necesidad en todo ello, hermanos. En todo ello. No solamente era una cuestión en la cual Él tenía que superar y vencer todos este tipo de padecimientos por regresar Él principalmente a su Padre, sino más que todo por su salvación y la mía. Estaba en gran riesgo nuestra salvación. El considerar algo necesario, hermanos, es algo que no se debe dejar de hacer. Es algo que no se puede ignorar. Es algo que no se puede ni siquiera posponer para otro día. Es algo que se tiene que ejecutar y hacer inmediatamente, en el instante, en el momento. No se puede dejar algo para mañana, algo que es realmente urgente. Y el Señor lo sabía muy bien. Es por eso que y la responsabilidad, sobre todo, hermanos, recaía principalmente y únicamente en Él. Nadie más nos podía otorgar el camino a la salvación, solamente Él, mi hermano. Y es por eso que el Señor decía: es necesario que el Hijo del Hombre, era un título que la misma Escritura se le habían dado al Señor, por ser el Hijo de Dios ciertamente, pero también porque Dios le dio un cuerpo a Él, para que viniera a este mundo y tomara un cuerpo y fuera también Hijo de Hombre. Pero padecer, hermanos, implica precisamente no solamente estar expuesto a todo tipo de sufrimiento, sino aún también estar expuesto aún hasta morir. Sufrir las consecuencias hasta el punto de morir. Cosa que a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en ningún momento le hizo dudar, en ningún momento, hermanos,
le hizo claudicar de que si lo hacía o no lo hacía. El hecho de que él haya ido al huerto del Getsemaní y orar a su padre, hermanos, fue precisamente para fortalecer su fe, su convicción, pero la determinación él la tuvo. De hecho, mire, ahí mismo en Lucas capítulo 9, en el versículo 51, Lucas 9, versículo 51, Lucas 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, estamos hablando de su muerte, su sepultura, su resurrección, y cuando él ascendiera al cielo, hermanos, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En la versión de las Américas, hermanos, dice que y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, dice, él con determinación, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él confrontó el desafío, él confrontó las aflicciones, él confrontó aún la muerte misma, hermanos, determinado a vencer. Y de esta manera darle la gloria a nuestro Dios, hermanos. Precisamente darle la gloria a nuestro Dios, mostrar un ejemplo fiel a todos los que en él creyeran, un ejemplo de gran fidelidad, mediante el cual, hermanos, todos nosotros pudiéramos tener el más grande aliciente que necesitamos nosotros para poder seguir fieles en nuestras propias luchas. Y que todas las adversidades y todas las aflicciones, todos los problemas, aún la muerte misma, nos llegaran a intimidar, nos llegaran a cobardar, sino que todo lo contrario, hermanos, seguir proclamando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Seguir el mismo ejemplo del Señor, predicando su palabra. Tres cosas, hermanos, que marcan el propósito eterno de nuestro Dios, precisamente. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar, hermanos, en cuanto a los propósitos que conllevan todos estos sufrimientos? Esto es lo que el Señor nos enseña. Por algo el mismo el apóstol Pablo decía en Hechos 14, versículo 22, una vez que él sufrió y padeció mucho, hermanos, una vez que casi lo dejaron como muerto, se levantó, se sacudió su ropa y volvió a regresar al mismo lugar y dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Nuevamente, es necesario que a través, no de pocas, no de una, no de dos, muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro Dios. El camino al cielo, hermanos, volvemos a repetir, no es nada fácil. El camino al cielo, hermanos, no es un lecho de rosas como en el matrimonio, que le hayan dicho que el matrimonio es un lecho de rosas, que es una vida armoniosa, pacífica y etcétera, etcétera. No, va a haber de repente problemas, va a haber de repente conflictos, va a haber de repente desavenencias, desatinos, desacuerdos, etcétera. ¿Okay? Es un camino, hermanos, de espinas. Es un camino de espinas. Mas sin embargo, realmente, hermanos, el que ha aprendido el concepto real de lo que es el amor,
está dispuesto a seguir adelante. Por eso hablemos principalmente de esto, que en medio de las tribulaciones, eso es lo que Dios desea, que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se acuerdan que les estaba hablando acerca de esa grande aliciente? Un aliciente, hermanos, suele ser una causa que te alienta a seguir adelante. Es una causa que te motiva a seguir adelante, que te impulsa. ¿Cómo se llaman esos tipos de aparatos que le ponen una piedra atrás y que ¡pum! ¿Cómo se le llama? Mi hermano Jorge, usted que todo lo sabe y lo que no lo sabe lo inventa. Dice. Una catapulta, ¿verdad? Que le ponen la piedra según el peso, el cálculo y todo eso, y una vez que sueltan, ¡zas! ¿Ok? Bueno, es básicamente un aliciente, hace lo mismo, hablando en un término figurado, por supuesto, ¿okay? Que nos arroja hacia los desafíos, que nos arroja, hermanos, hacia los retos, ¿okay? Obviamente, no nos permite estar atrás, sino como un gran guerrero, adelante, ¿okay? Por eso, este es el gran aliciente. Por Cristo nuestro Señor, dice, nos hizo renacer, volvimos a nacer para una esperanza viva, pero dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es decir, por el Evangelio. Y luego añade, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El lugar, mi hermana, mi hermano, el lugar que vamos a tener, el lugar que vamos a llegar a poseer, lo que nos espera, hermanos, en la eternidad, es algo totalmente diferente al lugar en donde nos encontramos. Un lugar lamentablemente ya corrompido y depravado. No porque así fue. Cuando Dios hizo, hermanos, el mundo, Dios lo hizo bueno, ¿okay? Bueno para habitar, agradable para todos nosotros. Es un lugar, hermanos, en el cual fue hecho precisamente para que pudiéramos habitar y vivir plácidamente, cómodamente. Yo no sé por qué la gente trata de buscar vida en lugares donde no están condicionados para la vida, como el Marte, ¿okay? Tercos en buscar vida. La vida está aquí. Todo mejor se debería de invertir mejor aquí en este mundo y no en otras cosas. Pero el punto es, hermanos, de que lastimosamente estamos en un mundo en donde ya lamentablemente cada vez se llena más y más y más de maldad por causa del hombre. Pensando unos días en referencia a eso, una vez se cuestiona por qué hay tanta maldad en el mundo, y a veces tendemos a culpar al diablo. Es que el diablo, no, pobre diablo, hermano, créalo, que toda la culpa se le echa a él. No, toda la culpa la tiene el diablo. Ciertamente él fue el que engañó a Eva, y por el engaño entró el pecado, y por el pecado el mal, ¿no? Por algo nuestro Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por causa tuya. Maldita será la tierra por causa tuya. Haber obedecido a la voz de tu mujer. Y eso trajo como consecuencia, hermanos, que la maldad empezara. ¿Okay? Pero y pensando en ello decíamos,
¿Cómo puede uno impedir que la maldad se incremente? Una verdadera guianza espiritual en el hogar, hermanos, ayudaría mucho. ¿Ok? Ayudaría mucho. Ciertamente, lamentablemente, eso no garantiza, hermanos, que los hijos se mantengan fieles a los principios morales y espirituales. Ellos llegan a una edad madura en la cual ellos toman sus propias decisiones, el rumbo de su propia vida y ni modo. A veces son buenas y a veces lamentablemente son malas, pero al menos uno cumplió como padre o como madre al inculcarle los valores, los buenos valores y sobre todo una educación espiritual. Pero si inculcándoles una buena educación moral, espiritual, hermanos, a veces hacen cosas que desagradan a Dios. Ahora imagínense no haciéndolo. ¿Qué temor alguno tendrán delante de nuestro Dios? No tendrán temor de nada y harán el mal a quien sea. Y esto por supuesto que va en armonía con lo que estamos hablando, porque precisamente, hermanos, nos encontramos en un mundo que es terriblemente adversario a la voluntad y al propósito de nuestro Dios. No sé hasta qué punto nosotros nos hemos dado cuenta del lugar en el que nos encontramos. Nomás imagínese usted solito una noche en plena selva, en plena selva, hermano, una noche. ¿Quién aguantaría una sola noche en la plena selva? ¿Dónde están quiénes? Los leones, ¿dónde están quién? Los perros salvajes, ¿dónde están las hienas? Todo tipo de depredadores que están al acecho y que obviamente se dejan llevar por sus instintos de comer y matar y comer. Imagínense, ¿cómo estaría usted? ¿Se aventaría usted un coyotito ahí con toda confianza? ¿Se dormiría plácidamente? ¿Qué haría? Estaría vigilante en todo momento, ¿verdad? Así estamos en el mundo, hermanos. Estamos en una selva donde hay muchos peligros. Y precisamente cuando nosotros nos ajustamos a la palabra de nuestro Dios, vivimos conforme a la palabra de nuestro Dios, Dios nos separa de todo eso. Dios nos separa de todo eso. Nos evita muchos males. Por algo, el Espíritu del Señor nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero cuando uno se vuelve al pecado, es cuando el maligno tiene acceso directo en la persona. Por eso, hermanos, lo que a nosotros nos espera es algo maravilloso y totalmente diferente, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en que en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras
almas. Ahora, cuando Pedro, hermano, dice precisamente, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué significa esto? Que aquí sí está condicionado, es decir, aquí sí hay opciones de que uno pueda sufrir o no. Recuerde que hay sufrimientos, padecimientos, hermanos, que son ocasionados por nuestras malas decisiones, por nuestra mala conducta, por nuestras malas determinaciones, que esas lamentablemente no glorifican a Dios. No glorifican a Dios. Mire, de hecho, el apóstol Pedro dice, ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, ya estaban pasando en diversas pruebas. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se deben de sorprender por ello, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué creen, hermanos, que empecé la clase con los padecimientos de Cristo? Porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Y si al Señor, hermanos, lo consideraron como un enemigo, le provocaron muchos males, muchas tribulaciones, aquellos que se oponían a la verdad de nuestro Dios, aquellos que se oponían a la voluntad misma de nuestro Dios, lo mismo va a pasar con nosotros. Y vamos a sufrir las mismas consecuencias. Por eso dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué es, hermanos? Glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Por qué, Pedro? Porque en eso Dios no es glorificado. Ahí Dios no se glorifica. Ahí Dios todo lo contrario. Dios se aira, se enoja, entra en ardor, es provocado. Y el versículo 16: pero si alguno padece, ¿como qué, hermanos? Como cristiano, no se avergüence. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Glorifique a Dios por ello. Nuevamente, acuérdese, esto yo le he dicho en reiteradas ocasiones. Cuando hablamos de la gloria, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la palabra gloria, hermanos? De hecho, hasta hay himnos que entonamos: gloria a su nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Cristo te... Hermosísimo ese canto. Lo cantamos y Pablo dice que pues cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Qué significa gloria, hermanos? No estoy enojado, estoy emocionado. ¿Qué significa gloria? Estamos aquí para aprender, ciertamente. Le damos gloria a Dios mediante las alabanzas. Y en las alabanzas, ¿qué decimos, hermano? Bien, 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 ahí vamos. Cuando nosotros entonamos una alabanza,
¿De quién estamos hablando? De Dios, de Cristo, de su Santo Espíritu. Ahora, ¿y de qué estamos hablando de ellos? Del triunfo de Jesús. ¿Levantaste la mano, hermano? Sí, ya tienen las obras de Pues dígame, mi hermano Miguel. Cuando venimos y cantamos las alabanzas, algo que lo sentimos. Y lo que sentimos es alabar a Dios por la belleza de su espíritu, por su bondad. Descríbeme la belleza de su espíritu. Descríbeme la belleza de su espíritu. Bueno, su belleza de su espíritu es bondad, de amor, de misericordia y todo eso. Eso, mi amor. No estoy hablando contigo. Eso es, mi hermano. Así es. Cuando estamos, acuérdese la palabra doxa. Hay una compañera de trabajo que se llama Gloria. Le dije, ¿sabe de dónde proviene su nombre? Dijo, no, ni siquiera lo he investigado. En inglés parece que dice doxy. Ok. Algo así se dice. Le digo, en un nombre griego le dije, doxa implica el hecho de manifestar las virtudes y cualidades de nuestro Dios. Es el reflejo de las virtudes y cualidades de Dios. Cuando Pablo decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿qué está resaltando Pablo de Dios? Cuando dice que nos bendijo con toda. ¿Cómo es Dios? ¿Dios es pichicato o Dios es generoso? Pichicato significa aquella que le da pequeñas porciones. ¿Ok? Que te da pequeñas porciones. No es un Dios pichicato. Dios es un Dios que te da manos llenas, que nos bendijo con toda bendición. Acuérdese, doxa, resaltar las virtudes y cualidades de nuestro Dios. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Es un Dios omnisciencia. Es la fuente misma de la sabiduría. ¿Okay? Estamos resaltando la gloria de nuestro Dios a través de los cantos. Es eso. Pero no solamente Dios espera, hermanos, que manifestemos su gloria, que proclamemos su gloria a través de meramente alabanzas. Es bueno, es hermoso, es agradable y nos gozamos en ello. Más es aún cuando nuestra vida la proclama, hermano. Cuando la gente habla de usted, dicen, yo conozco a este hombre, y este hombre es un hombre leal. Este hombre es un hombre bueno. Si quieres escuchar un buen consejo, si quieres que alguien ore por ti, ve con él. Porque yo sé que este hombre adora a Dios, que es fiel al Señor. ¿Cómo te has dado cuenta? Le he dicho, dile una mentira a aquello, o haz esto o lo otro. Dice, no, yo no estoy comprometido con la mentira, ni con esto, ni con aquello. Uno se da a conocer. ¿Cómo conocían a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que dijo Nicodemo del Señor? Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. Amén, hermanos. Las cosas que nosotros hacemos en pro de Dios, hermanos, resaltan la gloria de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo decía allá en Juan capítulo 17, hermanos, cuando Él oraba a su Padre, y Él decía, te he glorificado tu nombre aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Haciendo su voluntad, viviendo conforme a su voluntad, resaltando la grandeza y el poder de Dios cuando opera en nosotros mismos, hermanos. Eso es darle la gloria a nuestro Dios. Y más aún, hermanos, cuando las cosas no marchan bien. Más aún, cuando estamos dentro de una serie de adversidades, el mantenernos así, hermanos, ciertamente es un gran reto, es un gran desafío, pero tenemos que hacerlo. Estamos comprometidos con la gloria de nuestro Dios. Mire, en el caso del apóstol Juan, allá en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9,
¿En qué situaciones se encontraba el apóstol Juan, hermanos? ¿En qué situación se encontraba nuestro hermano Juan? Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hoy en día muchas personas, hermanos, quieren ir a esa isla de Patmos para turistear, para conocer el lugar. El apóstol Juan, hermano, no fue a turistear. Él no fue a turistear. Una isla de piedra, hermanos, a picar piedra. ¿Okay? A ser un prisionero, aislado, a trabajar largas jornadas todos los días. No sin antes, dice la historia secular, hermanos, que Juan, antes de ser enviado a Patmos, fue puesto en aceite caliente. Fue hervido en aceite. Y según dice la escritura, hermanos, o la historia secular, no le pasó nada. Así como, ¿cómo se llamaban estos? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, o Misael, Azarías y Ananías. No, los que fueron puestos en el horno de fuego, hermanos. Y no les pasó absolutamente nada. ¿Okay? Al apóstol Juan no le pasó nada, pero sin embargo fue enviado a la isla de Patmos. En sí, no sabemos qué tan cierta sea la historia secular. ¿Okay? Pero imagínense ser puesto, ¿okay?, por el imperialismo romano, hermanos. Y luego dice precisamente: yo, Juan, hermano vuestro, copartícipe. Esa palabra co implica el hecho de ser compañero de las mismas tribulaciones o las mismas aflicciones. Vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él no estaba en un lugar muy cómodo, muy placentero, hermanos. Estaba en una situación terriblemente incómoda, llena de sufrimientos, llena, hermanos, de carencias, de incomodidad. Era una vida realmente dolorosa, hermanos. Y aún así se le dio un gran trabajo: escribir. Escribir, hermanos, precisamente para la iglesia del Señor. ¿Okay? Y no era el único. Por eso el Señor decía ahí en Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días, por poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el punto de dar tu vida por mí. Que no te importe que vas a morir devorado por los leones. Que no te importe que vas a morir como una antorcha humana alumbrando los jardines del emperador. Que no te importe sufrir, morir terriblemente. Que tus ojos estén puestos en mí. Sé fiel hasta la muerte. En el versículo 13 nos está hablando de Antipas. Yo conozco tus obras y dije: ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Se da cuenta? Mi siervo fiel. Realmente, hermanos, nuestro compromiso es en sí en lo que Dios quiere, que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios, sin importar en qué condiciones nos encontremos o en qué situaciones. ¿Okay? Glorificar a nuestro Dios, hermanos, al morir por nuestra fe. Glorificar a nuestro Dios aún defendiendo nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere. Y así también tenemos que hacerlo nosotros. Como Pedro mismo lo estaba diciendo allá en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 13 en adelante. Si es necesario, en diversas pruebas, tener que ser afligidos. ¿Usted cree que, realmente, hermanos, francamente, usted cree que usted y yo somos la excepción?
¿En realidad usted cree que usted y yo somos la excepción? Si no estamos sufriendo y padecimiento por causa de Cristo, ¿qué querrá decir eso? Les pregunto. Posiblemente no está haciendo nada de las cosas de Dios, porque el que es cristiano, de alguna forma u otra lo aborrecen o le dicen o se burlan. Ciertamente. Hermano David. De hecho, el Señor Jesucristo nos habló y nos dijo que por siguiente uno murió por todos y después murió todos por uno. Ahí nos damos cuenta que si no estamos sufriendo en una manera, no como malhechor, sino Como fieles al Señor. como fieles al Señor, no estamos muriendo conforme respondiéndole a nuestro Señor Jesucristo de la misma manera que tenemos que morir todos por Él. O sea, no hay una igualdad. Porque es lo que espera el Señor Jesucristo. Al morir por todos, que nosotros de la misma manera le correspondamos en amor. Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo sería el que iniciara, hermanos, este martirio, muriendo Él en la cruz para seguirnos el ejemplo. De hecho, Pedro lo dice ahí en 1 Pedro 2:21, para que siguiéramos su ejemplo de fidelidad, en realidad de fidelidad y de glorificar a nuestro Dios. Y también nosotros, en los primeros días del cristianismo, hermanos, cuando el Señor mismo decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz implicaba el hecho de estar dispuesto a morir por la palabra del Señor. En aquel tiempo, literalmente, hermanos, muchos murieron por causa de la palabra del Señor. Cosa que hoy en día también eso pasa, hermanos, en algunos lugares, en México o en los países árabes, en los países asiáticos, también, aún también en los países europeos, hermanos. Muchos de nuestros hermanos han muerto por causa de la palabra, por el celo, por el fanatismo de la gente, hermanos. Muchos de nuestros hermanos en la actualidad no solamente han sufrido, han padecido, sino también han muerto por causa de la palabra del Señor. Por eso acordémonos, hermanos, cuando el Señor nos dice, es necesario, el apóstol Pablo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de nuestro Dios. Si nosotros no estamos sufriendo, padeciendo, ¿significa que no queremos entrar al reino? O sea, para poder padecer por causa del Señor, hermanos, y de esta manera darle la honra y la gloria a nuestro Dios, tenemos que estar predicando la palabra del Señor, tenemos que estar haciendo la obra de nuestro Dios. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros, no dejarlo de hacer. Lamentablemente Timoteo, hermanos, se estaba acobardando, como lo vemos allá en 2 de Timoteo capítulo 1, del versículo 7 en adelante. En el versículo 10 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Señor. Timoteo, a pesar de ser un joven, hermano, lamentablemente estaba dejando intimidar, pero él, gracias a Dios, él reaccionó. No todos, hermanos. Por ejemplo, mire, vaya conmigo así rápido. Ahí en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 15, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pero ¿qué pasó con estos hermanos? ¿Qué sucedió? Dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia.
dejaron de asistir al apóstol Pablo, dejaron de apoyar al apóstol Pablo, abandonaron su cristianismo prácticamente para irse ¿a dónde? Más adelante, ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 10, nos habla de otro a quien él amaba. ¿Quién? Demas. Con un profundo sentir, con un profundo dolor, decía el apóstol Pablo: Demas, mi compañero, me ha desamparado, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pablo fue abandonado por aquellos que le amaban. ¿No pasó lo mismo con nuestro Señor Jesucristo? ¿No le abandonaron justo en el momento en que más lo necesitaban? ¿No habían dicho: estamos dispuestos a ir contigo no solamente a la muerte, a la cárcel, sino hasta morir contigo? ¿Y qué pasó? ¿Le abandonaron? Sí. Okay. Y muchos hermanos en aquel tiempo desistieron y abandonaron. Se dejaron acobardar, se dejaron intimidar por las adversidades, por los conflictos, hermanos, y dejaron el camino del Señor. Hoy en día está pasando lo mismo. Hoy en día muchos hermanos prefieren amar más este mundo que amar más a nuestro Dios, olvidándose de que su compromiso es con el Señor, darle la honra y la gloria a nuestro Dios y mantenerse fieles a nuestro Dios. Pablo lo decía: el más grande aliciente, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia. El más grande aliciente que tenía Pablo, hermanos, era el galardón, la vida eterna, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué hizo el Señor? Hizo menos el oprobio, la burla, el rechazo, el menosprecio. No le puso tanta importancia a eso, porque todo su enfoque, hermanos, toda su atención estaba en Dios, en su Padre. Su más grande aliciente, hermanos, era regresar a su Padre celestial. El más grande aliciente de Pablo, hermanos, era la vida eterna. ¿Cuál puede ser su más grande aliciente? ¿Por qué cree que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escritas estas palabras? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no creemos estas palabras? ¿Por qué nos cuesta trabajo, hermanos, confiar y creer que Cristo está en mi vida? No estoy solo. Y esto debe de ser un gran aliciente para cumplir con su voluntad. Mire, vaya conmigo así rápidamente en Hechos capítulo 8. En Hechos 18, versículo 9. Hechos 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, Hechos 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles, ¿qué, hermanos? ¿Y qué era lo que el Señor le decía al apóstol Pablo? No temas, sino habla, no dejes de hablar, no calles, yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dios sabe hasta qué punto, hermanos, pueden suceder las cosas. Lo importante es estar totalmente convencidos para hacer la obra de nuestro Dios, y de esa manera glorificar el nombre de nuestro Dios, sabiendo que la obra del Señor, hermanos, no resulta en vano, todo lo contrario. Pero sabe que a veces ¿levantaste la mano, hermano? No, ok.
A veces, no sé. Lo que pasa es que muchas veces, yo una vez hablé de este término, de lo que es la evangelifobia. Usted sabe lo que es fobia, ¿verdad? El miedo, el pánico. Y evangeli es en relación al evangelismo. Es fobia por predicar el evangelio. La fobia por predicar el evangelio. Y una de las razones principales por las cuales el cristiano tiene temor para predicar el evangelio, hermanos, ¿sabe cuál es? La mayoría. ¿Sabe cuál es? Porque no sabe. No sabe cómo. Ahora, predicarle el evangelio a una persona que no está doctrinada podría resultar cómodo y fácil. Pero si te vas a topar con una persona que le llamamos nosotros de hueso colorado, uno bien discipulado, bien instruido en su convicción, en su fe, hermanos, tal vez usted ya no regrese a la iglesia, tal vez usted cambie. He escuchado a cristianos decirme, ¿sabes qué? Después de una plática que tuve con este pastor, como que me puso en duda. Híjole, qué triste. Y hermano, estamos hablando de un predicador, brother. Estamos hablando de un predicador. Ahora, ¿qué será de un discípulo? Si nosotros, hermanos, no nos ocupamos precisamente por aprender, instruirnos, en saber principalmente cómo predicarle el evangelio a una persona, aunque sea lo básico, predicarles, invitarles a hacer la obra del Señor, hermanos, vamos a estarle fallando a nuestro Dios. Ya se está acomodando el tiempo, ahora sí, hermanos, ya tenemos los folletos y todo. Yo en lo personal también mandé traer otros folletitos que también traen excelente información respecto a la iglesia del Señor, y los planes se los he compartido a algunos. Ir aquí a algunos lugares de restaurantes, en vez de ir a las casas, ir a unos restaurantitos y esperarlos que salgan, y ahí mismo, ándele, hablar con ellos. Mire, traigo un folleto, quisiera regalárselo, pero permítame unos segundos, permítame hablar con usted. Hay gente que se presta para platicar, y la cuestión es hacer la obra del Señor. Ojalá y que podamos contar con su apoyo, con su apoyo y su presencia para hacer la obra del Señor. Pero si usted dice, hermano, es que no sé hacerlo, pues vamos a tener un estudio, entonces vamos a hablar de esto, para que no tengamos ese síndrome o esa enfermedad de evangelifobia, no tener temor. Porque es hora, hermano, de que nos sacudamos el polvo y nos pongamos a trabajar. Amén. Por eso, 3 cosas que estuvimos viendo prácticamente así por encima, por el tiempo, hermanos. Los propósitos de Dios, que cuando nosotros estamos en medio, prácticamente en el ojo del huracán, haga de cuenta, en el ojo de la tribulación, de la aflicción, Dios espera que glorifiquemos su nombre, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles. Que nos mantengamos fieles en ese más grande aliciente que es Cristo Jesús y su promesa de vida eterna. Y sobre todo, hermanos, que ese más grande aliciente, que nunca dejemos de proclamar su palabra. 3 cosas que son sumamente importantes para Dios y que deben de serlo para usted y para mí también. Amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente.